Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Lady Flores, estudiante de psicología. En este podcast nos adentramos en el fascinante mundo de la psicología, explorando tanto sus pilares como sus debates más vigentes. Hoy tenemos el privilegio de hablar sobre una de las figuras más influyentes en la historia de la psicología, Sigmund Freud. Para comenzar, es fundamental comprender qué fue lo que Freud propuso que revolucionó la psicología. Freud introdujo el concepto del inconsciente, lo cual es un territorio mental oculto donde se guardan los deseos reprimidos, traumas y pensamientos que no son accesibles a la conciencia, pero que influyen en nuestro comportamiento. Ahora bien, aunque las teorías de Freud tuvieron una gran acogida, también fueron objeto de críticas. En primer lugar, muchas de sus ideas no se pueden someter a prueba empíricamente. Por ejemplo, su teoría sobre el complejo de Edipo o la represión ha sido cuestionada por falta de evidencia científica. Es importante señalar que aunque Freud fue pionero en la creación del psicoanálisis como terapia, hoy día muchos psicólogos y terapeutas cuestionan su efectividad frente a métodos más científicos y verificables como la terapia cognitivo-conductual. El concepto del inconsciente fue clave para Freud, pero no fue la única innovación. También desarrolló una teoría de la personalidad estructurada en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva, regida por el principio del placer, mientras que el superyo es la conciencia moral y el yo mediador entre ambos. Es el que tiene que lidiar con las demandas de la realidad. En la actualidad el psicoanálisis freudiano no es tan central como lo fue en el siglo XX, pero su influencia sigue siendo significativa. Psicólogos como Carl Jung y Jacques Lacan expandieron y modificaron el psicoanálisis incorporando ideas nuevas, pero pues siempre partiendo de Freud. Y así llegamos al final de este podcast. Esperamos que este análisis crítico sobre Freud les haya permitido reflexionar sobre su legado, tanto sus logros como sus limitaciones. Les invitamos a seguir explorando la psicología y cuestionar siempre lo que creemos saber sobre la mente. Hola a todos, mi nombre es Laura Fernández, estudiante de psicología, y hoy en este podcast hablaremos de los principales aportes al psicoanálisis de Jacques Lacan. Jacques Lacan fue uno de los autores más importantes en el psicoanálisis del siglo XX. Uno de sus principales aportes es el estadio del espejo. Se trata en el momento en el que un niño a través de un espejo se reconoce viendo su imagen. Y es ahí donde empieza a formar su identidad tras dicha imagen reflejada que es reconocida a través de él. Esto siendo un paso fundamental para su desarrollo y la formación de su identidad como persona. Una de sus propuestas también fue la 3 registros, que son 3 registros que se forman a través de la experiencia. Estos 3 registros son el real, que es lo que no se puede representar del todo. Está el simbólico, que es a través del orden del lenguaje y las leyes sociales que tenemos como personas. Y el imaginario, que son las ilusiones e imágenes que nosotros mismos autocreamos. Hay un aporte de él muy simbólico que se llama la clínica lacaniana. Es un enfoque clínico que se basa en escuchar al paciente, teniendo siempre en cuenta el lapsus del sueño y las asociaciones libres de cada paciente. Este método lo que hace es que nos llevemos a que el paciente confronte su propio deseo y las estructuras de su inconsciente. Y por último encontramos el deseo. Lacan enfatizó en que el deseo es la experiencia central del ser humano, a lo cual él dedujo que el deseo nunca estaba 100% satisfecho, es decir, nunca tenemos el 100% de satisfacción en cuanto a algún tema en específico. Esto es lo que hace que el ser humano siempre lleve una continua búsqueda para satisfacerse al 100%, algo que nunca se logra, por lo cual él lo llamó el objeto, siendo el deseo un objeto que no se puede alcanzar nunca plenamente. La teoría psicoanalítica de Melanie Klein. Esta referente del psicoanálisis creó una teoría que pretendía explicar la mente infantil. Una de las autoras del psicoanálisis más importante, Melanie Klein, es conocida por su ajuste en el modelo psicoanalítico al trabajar con niños. Siendo una de las principales autoras, crea un enfoque centrado en cómo se relaciona el individuo con los objetos, siendo esta la base de la teoría de las relaciones objetales. La teoría de las relaciones objetales establece que el sujeto se relaciona
con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos, generando huellas permanentes que marcarán la futura relación con otros. En la teoría psicoanalítica de Klein, el ser humano se encuentra desde el nacimiento en un constante estado de conflicto entre pulsiones de vida o amor y de muerte u odio. A lo largo del desarrollo del ser, el sujeto deberá ir superando las etapas y conflictos propios que se está viviendo, forjando un equilibrio entre lo externo y lo interno, enriqueciendo con el tiempo su yo, personalidad y carácter. Si bien Klein es en gran parte seguidora de Freud, pues mientras el padre del psicoanálisis considera que el nacimiento del ser humano es puro, en la teoría psicoanalítica de Melanie Klein se cree que desde el parto el infante tiene un yo primitivo que le permite vincularse con los objetos y proyectar sobre ellos su propio impulso y conflictos inconsistentes. Las posiciones del desarrollo establecen dos posiciones concretas en la infancia en las relaciones objetales: la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. En la posición esquizoparanoide, inicia con el nacimiento y que tiende a durar hasta los 6 meses de edad. En esta etapa inicial del desarrollo, el niño aún no es capaz de identificar qué es el yo y qué no, teniendo un pensamiento concreto y no siendo capaz de distinguir. Al no ser capaz de distinguir el yo del no yo, el niño no puede integrar la existencia conjunta de aspectos gratificantes y adversivos en un mismo objeto. Considera la existencia de uno bueno que le cuida y otro malo que le daña o frustra. Un ejemplo es el del pecho materno, que en ocasiones le amamanta y en otras le frustra. En cuanto a la posición depresiva, el niño va madurando, empieza a tener un mayor desarrollo y una mejor capacidad de lo que es el yo de lo que no, siendo ahora capaz de observar que los objetos son independientes de sí mismo. El complejo de Edipo. Uno de los conceptos más polémicos de la teoría psicoanalítica, Klein considera que desde el momento en que el niño es capaz de discernir que sus progenitores son individuos ajenos a él, observando que existe un vínculo entre ellos del que él no forma parte, el niño proyecta sus deseos en dicho vínculo, generándose envidia y provocando sentimientos ambivalentes al respecto. El juego simbólico y la fantasía inconsciente. La capacidad para expresarse verbalmente y exteriorizar mediante la palabra pensamientos, emociones, deseos y vivencia se va desarrollando a lo largo de la vida. Una de las contribuciones más valoradas por parte de la teoría psicoanalítica de Melanie Klein es la introducción del juego simbólico del método de evaluación y trabajos con menores. Para Klein, el juego es un método de comunicación en el que el infante exterioriza sus inquietudes y deseos de forma directa. El niño debe escoger aquellos juguetes que quiere utilizar por sí mismo, pudiendo a través de ello expresar de forma libre sus miedos, angustias y deseos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lía Marcela Herrera, estudiante de Psicología de la UNA. Hoy vamos a hablar de Carl Jung. Carl Jung fue un psiquiatra, psicólogo suizo, nacido en 1875, fundador de la psicología analítica o psicología profunda. Tuvo un acercamiento, debido a que fue un discípulo de Freud, tuvo un acercamiento con el psicoanalítico, interpretando los disturbios mentales y emocionales como la tentativa de encontrar integridad personal y espiritual. El psicoanálisis de Carl Jung fue una alternativa a la teoría de Sigmund Freud. Jung amplió la teoría del inconsciente freudiano al dividirlo en dos niveles, donde centró la teoría de la exploración del inconsciente y la estructura del psique humano. Donde aplicó las dos teorías estaba inconsciente personal, que contiene los recuerdos reprimidos, traumas y experiencias individuales seguido similares a las de Sigmund Freud. El inconsciente colectivo, donde aplicaba un nivel más profundo del psique, una parte que compartimos todos los seres humanos. Este contiene arquetipos y patrones universales de pensamientos que influyen en nuestra forma de ser y percibir el mundo. En estos está el ser, que representa la totalidad de la integración de la personalidad, la sombra, que era la parte oscura y reprimida del psique, que incluye aspectos que no queremos reconocer en nosotros mismos. El ánima y el ánimos, que representa el aspecto femenino del hombre,
anima, y el masculino de la mujer, animus. El héroe, la figura que se representa la lucha contra la adversidad para alcanzar la individuación. Y el viejo sabio y la gran mujer, figuras arquetípicas que representan sabiduría, protección y respectivamente. Para Jung, el propósito de la vida es alcanzar este estado de plenitud y autenticidad. También identificó dos bases de la personalidad, donde estaba el extrovertido y el introvertido. Su teoría influyó en muchas áreas, incluyendo la psicoterapia, el estudio de mitos y religiones y la creación del famoso test de personalidad que le aplicaba a los pacientes, basado en sus ideas sobre los tipos de psicológicos. Para Carl Jung, no solo busca sanar heridas emocionales, sino que también creía que el psicoanálisis debía enfocarse en el crecimiento y el desarrollo personal, más allá de solo curar traumas o patologías. Aún su teoría sigue influyendo en la psicología moderna. Muchas gracias, compañeros.